Buenas noches a todos los presentes, gracias por estar acá. Vamos a comenzar ahora con el tercer módulo del curso de expertos en aplicaciones de energía solar, de energética, y para eso me han dado el gusto, digamos, de poder darles el curso. Entonces, yo voy a hablarles un poquito sobre lo que es generación distribuida y, bueno, las características, detalles, condiciones generales de cómo funciona este tema tan interesante y en realidad tan amplio, ¿no? Miguel no está acá, no ha podido venir, creo que está con otras clases porque se dedica a dar clases en todo lado. Pero me ha pedido que me dé una pequeña presentación mía de mi experiencia y demás. Entonces voy a comenzar con eso, pero nuevamente bienvenidos a todos. Este es el curso de generación distribuida, sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Mi nombre es Carlos Fernández, trabajo como responsable de proyectos en innovación sostenible y soy consultor asociado de energética. Trabajamos en varios proyectos en el área. Entonces, tal vez comenzar con un poquito mi formación académica para que tengan una idea de quién les está hablando. Yo el 2014 he salido de la Universidad Católica Boliviana como ingeniero ambiental. El 2016 me he licenciado como ingeniero industrial en la Universidad Mayor de San Simón. Después, el 2017-2018 he realizado mi maestría en tecnologías de energías renovables, en un convenio entre la Universidad Mayor de San Simón y el KTH de Suecia. Y posterior a eso he desarrollado un pequeño diplomado en educación superior basado en competencias, también con la San Simón. Entonces, he intentado formarme, digamos, con un poquito de todo en el área entre ambiental, proyectos, gestión, y he desembocado en el tema de renovables. En realidad, mi especialización es en planificación, pero ya voy unos 5 o 6 años trabajando en el área. Entonces, desde el 2014 hasta la fecha, ya he estado como responsable de más o menos 49 estudios asociados de sistemas fotovoltaicos que se han estado desarrollando entre potencias variables, ¿no? De 1 a 600 kilovatios pico acá en Bolivia. Una potencia total de diseño de 0,2 megavatios, o sea, entre varios proyectos chiquitos que se han ido sumando, y todo esto ha sido con energética acá en Cochabamba, ¿no? Del 2016 a la fecha he estado trabajando como responsable de proyectos en ingeniería energética y como especialista de diseño, dimensionamiento y dimensionamiento de sistemas de generación distribuida para proyectos varios con innovación sostenible, que es la empresa donde trabajo actualmente. El 2017 he estado trabajando como consultor responsable o consultor externo, digamos, para un estudio de costo-beneficio para la implementación del sistema fotovoltaico en el nuevo edificio de Ende Transmisión S.A., es decir, el nuevo edificio que han instalado hace poquito acá en Cochabamba de 180 kilovatios, si no me equivoco. Y también el 2018 hemos estado trabajando en conjunto con Energética y el CIE, que es una de las empresas más grandes en el tema de fotovoltaica acá en Cochabamba, como especialista o responsable de supervisión de la instalación de un sistema fotovoltaico de generación distribuida de 42 kilovatios pico. Entonces, esas son mis tres, digamos, empresas grandes y pueden ver que he tenido mucho enfoque en el tema de fotovoltaica y específicamente en generación distribuida, que es una ramita chiquita de todo lo que es fotovoltaica, pero bueno. Entonces, creo que con eso termino mi presentación. Quisiera dar algunas aclaraciones iniciales al curso porque mucha gente siempre anda preguntándose si se puede armar esto un poquito más, si el curso es suficiente, es muy largo, es muy corto y demás. Bueno, primero, el curso está planteado para un público participativo, es decir, me gusta responder preguntas, porque si hablamos solamente de lo que se me viene a la mente, soy súper olvidadizo, entonces un montón de detalles se me salen. Pero siempre que estamos trabajando o estamos exponiendo algún tema, es bueno que si hay dudas o preguntas, levanten la manito en el chat o manden un mensaje para que les pueda dar la palabra y podamos tener una pequeña interacción, ¿no? Es mucho más fácil aclarar dudas que yo hablar solito durante 2 horas y media, porque hasta se me va a acabar los temas de qué hablar, ¿no? Pero bueno, es solamente eso. Por favor, participen. Cada cierto tiempo los voy a ir molestando para que me den algunas ideas. Y si nadie se anima a hablarme, los voy a ir comenzando a acosar así nombre por nombre al azar de los primeros que me salgan en la lista.
En principio, se van a tener pausas cada 50 minutos para aclarar dudas y realizar pequeños debates intermedios, si es que no hay preguntas, pero lo más probable es que esta va a ser un descanso de más o menos 10 minutos seguidos para que puedan tener un refrigerio, levantarse, estirarse un poquito, para no estar sentados hasta el final del día. Y, bueno, nuevamente, si existen preguntas, en cualquier momento no duden en hacerlas. Me acaba de llegar un mensaje. Buenas noches, Hugo Viejo. Y buenas noches a todos los que han ido poniendo buenas noches. Bueno, solamente otra aclaración, y es un poquito dura decirlo, pero no es posible aprender a realizar proyectos a diseño final de sistemas fotovoltaicos de ninguna escala, en especial en un curso de 20 horas como estos. Para esto normalmente hay maestrías, hay cursos dedicados específicamente a temas de cada una de estas áreas, ¿no? Sistemas aislados, maestría de esto. Sistemas conectados a la red, maestría de esto. Que no está mal, yo creo que el alcance de este curso va a ser un punto intermedio entre tener las capacidades o los conocimientos mínimos para entender todo esto y tener un alcance suficiente para desarrollar y evaluar diseños de prefactibilidad y factibilidad inicial en lo que serían sistemas de generación distribuida. Es decir, es un alcance un poquito ambicioso, entonces, por favor, no se desesperen, hay un montón de qué hablar, podemos ir revisando estas cositas. Rafael me pregunta, ¿algún año dará un diplomado sobre energías solares? El momento en que podamos tener algún convenio con la universidad, seguro lo vamos a dar, hemos estado hablando de esto hace tiempo. Pero bueno, esas son algunas aclaraciones iniciales, ¿ok? Vamos a revisar un poquito rápido, digamos, lo que sería el contenido general de este módulo. Vamos a tocar 5 temas o áreas temáticas. Y la primera sería introducción a sistemas de generación fotovoltaica. Acá vamos a hablar un poquito de los principios de generación fotovoltaica, esquemas de sistemas de generación, sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, básicamente. Y obviamente vamos a hacer un repaso de todo el tema de energía solar, qué es, energías renovables, por qué funciona, las características y demás. Y digo rápidamente porque sé y me he estado conectando así de infraganti a algunas de sus clases para ver más o menos el nivel o el contenido que llevaban. Y de hecho me han quitado un montón de temario, entonces vamos a poder enfocarnos mucho más al tema de lo que sería diseño y costos, que es algo que me gustaría llevar con más calma. Entonces vamos a pasarlo esto rápido. Después vamos a hablar un poquito de componentes de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, vamos a hablar un poquito de los paneles fotovoltaicos, los inversores, las baterías y por qué no consideramos baterías en los sistemas de generación distribuida, o bueno, por qué no son los recomendados. Vamos a hablar un poquito de protecciones, accesorios, algunos conceptos de buenas prácticas para el desarrollo de instalaciones de estos sistemas. Y también vamos a tener una charla, vamos a invitar el día miércoles o martes, miércoles entiendo, al gerente de CIE SA, que es una de las mayores empresas, como les había comentado, en el tema de energía fotovoltaica a nivel nacional. Entonces él nos va a dar un poquito otro nivel de detalle, digamos, acerca de los equipamientos y tecnología en el sistema y lo que hay actualmente acá en Bolivia, ¿no? Para complementar este tema de los componentes. Después vamos a hacer en la tercera unidad lo que sería el dimensionamiento rápido de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, es decir, a grosso modo, cuáles son las condiciones mínimas para dimensionamiento y cuáles son los sistemas típicos para contextos urbanos, y dentro de esto vamos a hacer 1, 2, 3 ejercicios. Y si me da el tiempo voy a intentar pasarles, o bueno, resolver un ejercicio con un software en línea libre para que puedan tener una idea de más o menos cómo funcionan estas cosas. Obviamente, acá es donde digo, no vamos a hacer un diseño de detalle, porque para esto se necesitan softwares especializados que necesitan unas 20, 50 horas de práctica para tener una idea de cómo funciona. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace un ejercicio rápido en software libre, y con eso ya más o menos van a tener una idea de cómo funciona la cosa, ¿no? Es decir, quizás no pueden hacer un diseño final, pero van a poder entender qué cositas tienen que considerar, dónde hay que meterle más detalles si quieres tener resultados más interesantes, qué cositas sí o sí hay que considerar y qué cositas puedes dejar de lado. Después vamos a hablar un poquito de las particularidades de
los sistemas de generación distribuida en Bolivia. Es decir, muy rápidamente vamos a tocar el tema del estado de la normativa pertinente, porque sé que ya lo han hablado. Vamos a ver restricciones de los sistemas conectados a la red, que en realidad es solamente que no se pueden poner sistemas conectados a la red de manera muy sencilla acá. Y después vamos a hablar de algunos casos de estudio de los que hemos ya instalado como organización coenergética. Por último, vamos a tocar lo que sería en la unidad 5, lo que sería base de costos y análisis de rentabilidad básico también. ¿Qué serían los costos asociados o cuáles son los costos asociados a los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida? ¿Cuál sería la evolución de los costos de las instalaciones en el tiempo? Es decir, qué es lo que podemos esperar ahora y qué es lo que había antes en esta área. ¿Cuáles son los indicadores financieros claves a considerar para un análisis de un proyecto de sistemas de generación distribuida? Y también vamos a hacer un cálculo rápido de rentabilidad de proyectos. Entonces, este es el contenido tentativo. No está tallado en piedra, pero estas son las guías generales. Entonces, en algún momento que tengamos libre, o incluso podemos hablarlo al final de la clase, algún momento, podemos ver si es que si es que el temario les parece interesante. Voy a ver de hacer una especie de encuesta cortita para ver si hay alguna área en la que quisieran que ahonde más. En lo personal, creo que lo más relevante ahora es el tema de costos y me gustaría ahondar un poquito más en eso, pero lo veremos con calma, ¿ya? Otra vez voy a sacar esta encuesta yo creo que entre hoy y mañana para ver si los últimos días vale la pena ahondar o no en alguna parte en específico. Ok, y con eso vamos a dar inicio ya directamente a las unidades temáticas, ¿no? Un ratito, ¿qué hora es? Hasta ahí, ¿alguien tiene preguntas respecto al temario, el contenido, las características del curso y demás? Nadie, perfecto. Entonces comenzamos. Estoy Uy, con ¿tengo la... un micrófono ahí? Bueno, para cualquier duda o consulta, primero por favor un mensajito al chat o levantan la manito esta que aparece en el emoji, en la barra esta de opciones. Y con eso, el rato que vea el mensaje, les voy a dar la palabra y podemos aclarar las dudas. Ok, entonces, como les decía, en la primera unidad temática vamos a hacer una introducción a los sistemas de generación fotovoltaica y específicamente los sistemas de generación distribuida. Ok, entonces comencemos con los principios de la generación fotovoltaica. Creo que ya han visto esto en todas sus presentaciones, pero no vale la pena volver a tocarlo. Hay que hacer, cuando hablamos de energía solar o energía distribuida, hay que hacer un poquito de énfasis a lo que sería la energía como tal. Y me gusta analizar esto desde cómo entendemos la energía, ¿no? En función de esto hay varios tipos de energía. Existe la energía primaria y secundaria. La primaria es la energía contenida en recursos o combustibles crudos y en otras formas de energía recibidas por un sistema como una entrada, es decir, energía en bruto. Y también tenemos energía secundaria, que son los productos de las energías primarias que se transforman por procesos de conversión energética en formas de energía más adecuadas, como por ejemplo la energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, tenemos energías primarias que podrían ser combustibles, que sé yo, petróleo, y que pueden ser transformadas por algún tipo de proceso a una energía más utilizable, como puede ser gasolina, o si fuera gas natural, en una turbina eléctrica se vuelve electricidad. Entonces, dentro de este tipo de clasificación, hay que hablar de lo que serían específicamente las renovables, y es interesante cómo es que justamente las renovables son fuentes de energías primarias. Estaba hablando de que estaban acumuladas en recursos combustibles, pero las energías renovables son energías que provienen de recursos naturales que no se agotan y que están presentes en todo momento. Normalmente las principales energías renovables son fuentes hídricas, eólicas, materia orgánica y la energía solar. Y estrictamente hablando, la energía solar es la principal energía primaria, porque en realidad a partir de la energía solar es que se desencadenan estos cambios de temperatura en la atmósfera que generan los vientos o los ciclos de agua que permiten el flujo de agua como tal y los flujos hídricos y por lo tanto tener energía hidráulica o el crecimiento de la materia orgánica como biomasa. Entonces, la energía solar para mí es la energía primaria, así, primigenia en todo caso. Ok, pasamos. Entonces, cuando ya hablamos de energías renovables, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Eh,
porque obviamente siempre las vamos a comparar con otro tipo de energías, normalmente los fósiles, ¿no? Y como las principales ventajas tenemos que las fuentes de energías renovables son normalmente gratis o muy baratas, es decir, nadie debería cobrarte por tomar sol, o el viento que está soplando ahí, nadie es dueño de ese viento, entonces están ahí. Hay casos, digamos, en los que podrían ser consideradas como un recurso, digamos, biomasa, que hay que cultivarlas y extraerlas, pero normalmente el costo de generación de biomasa no es alto. Por otro lado, son fuentes de bajo o limitado impacto ambiental, por lo tanto son buenas con el medio ambiente, no tienen subproductos que vayan a contaminar en su operatividad, digamos. Por otro lado, son escalables y o modulares para aplicaciones remotas o dispersas, normalmente porque son tecnologías que se han comenzado a diseñar como alternativas a las energías convencionales fósiles. Entonces se han visto como relegadas a ciertos nichos de acción y por eso han comenzado desde sistemas pequeños, escalables, que puedan suplantar a esta otra alternativa que tenemos a la energía convencional, ¿no? También permiten una autosuficiencia mayor, ya que básicamente tú siempre, o bueno, las personas como tal, siempre van a tener acceso a un tipo de energía renovable, lo cual no es cierto con energías convencionales. No todos los países tienen acceso a gas natural, no todos los países tienen acceso a derivados de petróleo, por lo tanto, depender de energías renovables te hace más autosuficiente. Por otro lado, son tecnologías de larga vida útil y por lo tanto son bastante interesantes a largo plazo. Casi todas tienen un tiempo de vida mayor a 20 años, lo que puede ser un poco diferente con tecnologías de combustión, que pueden tener tiempos de vida de hasta 25 años, digamos, pero requieren normalmente mayores niveles de mantenimiento. Ok, entonces esas son las ventajas, eso es porque es bueno o porque son buenas las renovables, pero también tienen desventajas, ¿no? Altos costos de inversión es una de ellas, nuevamente porque son tecnologías relativamente nuevas, bueno, nuevas porque ya tienen unas cuantas buenas décadas, digamos, pero en comparación a otras que son más maduras, como los ciclos de combustión, todavía representan espacio para la innovación y la tecnología no es madura todavía. Por otro lado, tienen una temporalidad cíclica de suministro, es decir, todas las renovables van a estar sujetas a lo que sería el ambiente. Por un lado, digamos, la energía solar tiene ciclos de día y noche, la energía hídrica tiene ciclos mensuales o estacionales, y el viento puede tener ciclos horarios incluso, o sea, en un minuto funcionar, en otro minuto no funcionar, en los días funcionar, en las tardes no funcionar y en las noches volver a funcionar. Entonces son bastante intermitentes. Por otro lado, tenemos pocos recursos humanos dedicados a este tema porque nuevamente es una tecnología emergente, la gente recién está dándole la importancia que debería y por lo tanto no hay mucha gente que esté trabajando en este tema. Obviamente esto ya está comenzando a cambiar, hay gente interesada en lo que serían las renovables ya desde hace unos cuantos años y justamente gente como ustedes que están pasando estos cursos, ¿no? Por último, hay una falta de apoyo gubernamental, pero eso también está comenzando a cambiar últimamente. Pero de todos modos, igual siguen siendo tecnologías que no son tan reconocidas como las ya comprobadas como son los ciclos de combustión, o las tecnologías fósiles o las tecnologías convencionales. Entonces, cuando hablamos de ya energías renovables, de que tienen sus ventajas, desventajas, y nos enfocamos a lo que ya sería la energía solar, vale la pena hacer algunas aclaraciones respecto a sus características, ¿no? El principal parámetro para medir el potencial de aprovechamiento de la energía solar es la radiación solar. Como ya lo han visto esto en su curso de geometría solar, ya han analizado un montón de este tema. Ya saben cómo hacer cálculos, cuál es la disponibilidad, cómo saber cuál es la radiación disponible en un punto específico, en una hora del año. Entonces, no hay mucho donde perder. Entonces, solamente me quedaría diciendo que, o recalcando algunos datos, ¿no? Segundito. Los perros tienen vecinos. Ok. La energía potencial que llega del exterior de la atmósfera terrestre se denomina como la constante solar. Normalmente es de 1.353 vatios por metro cuadrado, 1.400 y un poco más, vatios más, vatios menos.
pero esa es la energía, la radiación que nos llega en la parte externa del planeta, digamos. Ni bien esta comienza a incidir, se va modificando y se va alterando un poquito la fracción aprovechable. La energía proveniente del Sol o irradiancia, que es básicamente la radiación por un tiempo, llega a razón de un promedio de 5 kilovatios hora metro cuadrado día en Bolivia. Esto es más o menos 1.400, 1.800 kilovatios hora metro cuadrado año, y esto es más o menos el doble o triple de lo que espera en promedio Europa. Entonces, Bolivia es un país realmente beneficiado por este tipo de energía, ¿no? Cada metro de energía solar que se recibe acá en Bolivia equivale a más o menos 165 a 200 litros de gasolina, si es que condensaríamos toda la energía que recibe durante un año. Un metro cuadrado de terrenito al cual le podríamos poner algún tipo de sistema para aprovechar energía, podría dar energía suficiente como para que manejes tu auto durante todo el año, digamos, a 1 litro el día, digamos, o medio litro el día. Entonces, es súper interesante la cantidad de energía que tenemos y el recurso tan abundante que tenemos, ¿ok? Solamente algunas aclaraciones más, porque otra vez nuevamente ya han visto todo esto a detalle. Este es el espectro de radiación proveniente del Sol. La energía solar realmente aprovechable está en esta zona de UV y la zona visible. El infrarrojo ya es una área más amplia, digamos, de fracción disponible de la radiación, pero menos aprovechable, aunque también depende un poquito del tipo de tecnología que utilizamos. Por ejemplo, la energía fotovoltaica utiliza esta fracción y la energía termosolar utiliza esta fracción. ¿Ok? Y otra vez, lo que aprovechamos es esta fracción, el espectro visible, una parte del ultravioleta y quizás una parte inicial de la radiación infrarroja. Ok, entonces les decía, 1.300 vatios, 1.400 vatios metros cuadrados, es la radiación que nos llega a nivel atmosférico, al inicio de lo que sería nuestra atmósfera. Entonces, normalmente, a partir de ese punto, vamos a comenzar a sufrir pérdidas cada vez que estamos más cerca del nivel del suelo, donde estamos nosotros en la atmósfera. Entonces, tenemos, digamos, una radiación ingresante de 100 unidades, independientemente de la potencia o del valor. Imaginemos 100 unidades. De toda esta radiación que ingresa, normalmente 19% de la radiación es absorbida por las nubes. Entonces, las nubes ahí que están en la atmósfera, estos cúmulos de agua, agarran cierta parte de la radiación y la absorben como energía, es decir, aumenta su temperatura. Por otro lado, 6% de la radiación está siendo dispersa en toda la atmósfera, es decir, entra, pero se pierde de manera, digamos, oblicua. No, nunca llega a la superficie. 20% va a ser reflejado directamente por las nubes. Es decir, ni siquiera las nubes lo van a absorber, sino que va a ser directamente reflejado. Y de ahí 4% va a ser reflejado directamente por la superficie. Tengo una pregunta de Marcos Paucara. ¿Por qué no se puede aprovechar en UV? ¿Qué es lo que pasó físicamente con el panel fotovoltaico? En realidad depende un poquito de la tecnología específica, ¿no? Hay paneles incluso que pueden aprovechar una mayor fracción de lo que sería la radiación UV, y hay otros que se van a la fracción más cercana o más gruesa del espectro visible. En realidad ha sido un proceso de desarrollo de la tecnología. No sabría decirte porque no sé cuál ha sido el modus operandi o la metodología de selección, pero aparentemente la fracción que estamos aprovechando del espectro visible y una parte del UV ha sido la que más fácilmente han podido aprovechar en este tipo de sistemas, ¿no? Las celdas de silicio que han sido dopadas con materiales positivos negativos. Obviamente, como te digo, esto va a depender mucho del panel a panel, pero en general es esta fracción que les comentaba, el espectro visible y una parte del UV es lo que ha sido más interesante. Eso. Y obviamente no se aprovecha la parte infrarroja porque en realidad eso, normalmente la radiación infrarroja se traduce en calor y el calor se lo utiliza en otras aplicaciones, como las termosolares. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Espero que te haya respondido tu pregunta. En realidad, la respuesta corta es decir, ha dependido del fabricante y han visto que esa parte era más fácil de aprovechar y han seguido con eso. Ok, entonces,
en promedio, es posible esperar 30% de pérdidas de la radiación, directamente pérdidas que no vamos a poder percibir en ningún lado. Normalmente, con absorción y reflexión, todo esto podríamos esperar 49% de pérdidas de energía solar en lo que sería la radiación que realmente nosotros percibimos a nivel del suelo. Pero, y es curioso, el valor estándar de radiación a nivel de la Tierra es de 1 kilovatio metro cuadrado. Entonces, 1300 en la atmósfera, para condiciones estándar que se han comenzado a manejar, porque 1000 parecía un número lindo, han comenzado a utilizar 1000 vatios, 1000 vatios o 1 kilovatio de radiación metro cuadrado en la Tierra, y sobre eso ya se pueden esperar más pérdidas, menos pérdidas. ¿Cuáles son los componentes de la radiación solar? Esto también ya lo han debido ver. Pero básicamente la radiación disponible a nivel de superficie terrestre, o la radiación global, suele estar compuesta de varios tipos de radiación. Estas son la directa, difusa y reflejada. Normalmente se habla de directa y difusa para sistemas fotovoltaicos, pero en algunos casos ya vale la pena incluir la radiación reflejada cuando tenemos una superficie terrestre con un albedo bastante grande. Por ejemplo, Uyuni, si no me equivoco, tiene porcentajes de radiación reflejada de refracción, si no me equivoco. Sí, no, de reflexión de 0,9. Entonces, es decir, más o menos el 10% de lo que llega de superficie puede reflejarse directamente por el suelo a otro punto. Perdón, un micrófono ha sonado, por favor. No sé si es una pregunta o si es un... Ok, creo que Brady estaba con el micrófono abierto. Bueno, no importa. Entonces, la radiación solar nos llega, una parte nos llega directamente, una parte ha sido difuminada por la atmósfera, pero también nos puede llegar esa radiación, y una parte en algunos casos podríamos esperar de reflexión. Solo como dato curioso, algunos estudios han analizado niveles de reflexión de radiación en ciudades de hasta 5%. Entonces, si estamos trabajando, digamos, en un edificio grande y sabemos que tenemos una superficie bastante interesante por debajo que está llena de espejos o vidrios, digamos, podríamos esperar un porcentaje interesante de reflexión. Ahora, ¿cómo se mide eso? Para eso necesitamos equipos específicos que ya han debido analizar antes como piranómetros y demás. Pero obviamente estos detalles son curiosidades más que otra cosa, ¿no? Wilfredo me pregunta, ¿tiene influencia el salar de Uyuni? No estoy seguro de entender tu pregunta. Bueno, como comentaba, en el salar de Uyuni hay un alto nivel de reflexión justamente porque la superficie del salar está llena de pequeños cristales de sal que sirven como pequeños espejos. Y además de eso, el color de esa sal es blanco, lo cual además refleja gran parte de la radiación. Entonces, esas son cositas interesantes que hacen Uyuni como un caso de estudio súper llamativo, digamos, por el tema de reflexión. Pero, nuevamente, estos son temas que ustedes ya lo han visto, solamente los menciono para no perder el hilo y para refrescar un poquito la memoria. Pero creo que este esquema de acá de la derecha es bastante lindo. Tenemos la radiación directa, la difusa y la reflejada, y cuando sumamos todas estas es la radiación global que estamos pudiendo esperar en un receptor, o en nuestros casos, sistemas fotovoltaicos. Ok, seguimos. Entonces, ¿cuáles son los valores esperados en función del clima? Este grafiquito me parece súper lindo porque nos muestra que no importa la situación en la que estemos, aunque se esté nublado o completamente nublado, siempre vamos a tener una parte de radiación solar. Ahora, que esta sea suficiente para accionar nuestros paneles fotovoltaicos, nuestro termosolar y demás, es otra historia, pero esto aclara mucho esta duda que siempre me hacen cuando voy a presentar sistemas fotovoltaicos. ¿Qué pasa cuando se nubla? ¿Deja de producir? En realidad, no. En un día despejado, podríamos esperar nuestras condiciones estándar de radiación, cerca a los 1000 vatios metro cuadrado. Es decir, en buenas condiciones, donde no hay nubes, donde el cielo está azul y nos llega un sol directamente, estamos en condiciones de más o menos 1000 vatios metro cuadrado.
De ahí, poco a poco, conforme vaya nublándose más el cielo, vamos a poder vamos a ver una reducción en la radiación disponible, llegando a días completamente nublados con radiaciones entre 100 y 200 vatios. Mientras sea de día, siempre vamos a percibir una pequeña cantidad de radiación. Si no hubiera radiación solar, no podríamos ver nada. Solamente eso es un concepto físico, ¿no? Si no hay luz que pase de la atmósfera hasta nuestros ojos, no podríamos ver nada. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos radiación, mientras sea de día. Ahora, los valores pueden estar muy cercanos a cero, es cierto, pero normalmente de 100 a 200 es un valor esperado en días muy nublados. Ya tengo dos preguntas. César Ordóñez, ¿sería efectivo instalar un arreglo de espejos para una instalación domiciliaria aislada para días nublados? Mira, no he hecho nunca el cálculo, pero seguramente podríamos ver algún tipo de arreglo. No, ahora, pero no te olvides que en geometría solar has visto que lo que te interesa es la radiación perpendicular. Entonces, para eso normalmente pones tus paneles a una cierta latitud, enfocado hacia el norte, para que la radiación llegue de manera directa. Si pones espejos, digamos, a los costados, digamos, este-oeste, los espejos van a ayudar, pero solamente cuando la radiación le llegue perpendicularmente a los espejos, digamos, o le llegue directamente a los espejos, ¿no ve? Entonces, sí podría tener un efecto interesante, pero habría que ver más o menos, ¿no? En vez de poner espejos, yo pondría un sistema de tracking, pero no está mal, o sea, es una idea interesante. Nunca se me ha ocurrido hacer el cálculo, pero podría ser. Alejandro Montellano me pregunta, ¿cómo afecta el smog en la irradiancia? Bueno, el smog, como esperas, digamos, imagínate, en vez de una nube de agua, es una mugre de suciedad, es una nube de suciedad. Entonces, esto también va a ser capaz de captar parte de la radiación proveniente. Justamente el principio del calentamiento global está asociado al efecto invernadero, que es básicamente gases que agarran y son capaces de almacenar o captar energía eh, de radiación de cualquier otro lugar infrarroja y la vuelven energía infrarroja, es decir, calor. Si llega una partícula de luz, choca con el gas de efecto invernadero, una parte del smog, digamos, y esta se va a calentar. Entonces, radiación menos que va a ingresar para tu panel y también radiación vas a generar más calor. Pero eso es un efecto bien interesante, ¿no? El smog sí va a reducir un poquito los niveles de disponibilidad o de radiación disponible a nivel de suelo. Ahora, tampoco te puedo decir que van a disminuir en un 10%, en un 15%, pues es demasiado, pero dependiendo de la ciudad podemos esperar entre 1 y 5, digamos, ¿no? Pero el impacto está ahí, solo que no es tan representativo como tener una nube, ¿no? Pero sí va a afectar. Okay. Y bueno, solamente para terminar el tema de radiación, para evitarnos estos temas de saber cuál es la radiación esperada, si tengo varios días de sol, pero unos cuantos de nublados en mi zona, es que se han realizado o desarrollado estos mapitas de radiación promedio anual de Bolivia. Estos los pueden encontrar por si acaso en la página de Energética, son el resultado de un estudio con la Universidad Mayor de San Simón, con el Departamento de Física, que se ha hecho en función de datos de la NASA, donde se los han extrapolado, bueno, en realidad interpolado, para poder hacer un mapeo de la radiación disponible en un día promedio en Bolivia. Entonces, este mapita me dice más o menos cuánta irradiancia tengo en cada punto, ¿no? Por si acaso, acá estamos hablando de radiación, que es decir, potencia, y acá estamos hablando de irradiancia, que es energía. Esta es la energía disponible por día en 1 metro cuadrado en diferentes lugares de Bolivia, ¿no? Entonces, esto más o menos nos da a entender cuál es la cantidad de recursos, de este recurso de energía solar que es tan abundante y tan interesante en nosotros. Incluso en las peores zonas que tenemos acá en Bolivia, digamos en promedio, podríamos esperar una radiación de 3.3 kilovatios hora metro cuadrado por día. Ese 3.3 es equivalente al valor de radiación disponible en Alemania en su verano.
Y esta es la peor zona, digamos, de Bolivia con disponibilidad en un año promedio. Ahora, nuevamente les decía, tal vez va a variar un poquito de mes a mes, pero un valor promedio es un buen dato. Nos dice cuál es la disponibilidad de recursos que tenemos. Ahora, si quieren ser más detallados, también hay estos mapitas que se han desarrollado por mes. Entonces, desde enero hasta diciembre, cuál es la disponibilidad de radiación, o bueno, de irradiancia en Bolivia en diferentes zonas. Esto nos sirve para saber que, digamos, en diciembre, en Cochabamba, en la punta cercana a Oruro, voy a tener una radiación de más o menos 6,9 kilovatios hora metro cuadrado día, pero en junio voy a tener una radiación de, digamos, 4,8. Entonces nos dan márgenes de funcionamiento. Ya sabemos que nuestro panel solar va a funcionar de mayor o de mejor o peor manera a diferentes horas, o diferentes horas, fechas y días del año, ¿no? Entonces, pero nuevamente todo esto ya lo han visto en el curso de geometría solar y de hecho ustedes pueden hacer estos cálculos directamente para puntos específicos. Si no me equivoco, Miguel también ha subido un pequeño videíto para estimar las características de radiación en función de los datos de la NASA, en función de puntos o puntos georreferenciados. Entonces, esto es solamente para recordarles un poquito la disponibilidad que tenemos. ¿Ok? Hasta ahí ya sabemos qué son las energías renovables, por qué son buenas, por qué son malas, por qué la solar es interesante, cuál es la situación de la solar acá en Bolivia. Y vamos a saltar un poquito lo que serían las tecnologías de aprovechamiento solar. Estas se dividen mayormente en dos, que serían la solar térmica y la solar fotovoltaica. Son dos clasificaciones, o dos tipos de aprovechamiento de energía solar. Entonces, como les mencionaba, en el espectro de radiación tenemos radiación UV y radiación visible, que ambas son más o menos aprovechadas por la fotovoltaica, y tenemos otra tecnología que es la solar térmica, que aprovecha más que nada la radiación infrarroja. Las tecnologías solar térmica utiliza sistemas de canales parabólicos, que es este gráfico, este primer gráfico de acá, que parecen medios tubos cortados con un ducto intermedio, para recolectar calor en el punto focal, que es justamente este tubo que recolecta normalmente líquidos calientes. Con ese líquido caliente puedes ya generar un ciclo térmico y por lo tanto generar un ciclo de vapor para poder generar un ciclo termodinámico y aprovechar la energía, ¿no? Entonces, a partir de eso, más o menos, se pueden tener diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Las cocinas solares utilizan este principio para concentrar energía en un punto y cocinar comida, pero plantas, digamos, termosolares pueden aprovechar kilómetros de estos tipos de configuración para poder subir temperaturas de hasta 300, 400 grados centígrados, normalmente aceites, y con estos aceites hacer un flujo de transferencia de calor con agua. Esto pasa a una turbina de gas y por lo tanto tenemos un ciclo de electricidad. Tenemos una pregunta. Gonzalo Flores, ¿las pruebas STC se hacen a nivel de mar? La radiación es la misma, 4.000 metros o más. Okay. Las pruebas estándar o en condiciones estándar son a nivel de mar, es cierto. A nivel por encima del mar, en principio la atmósfera tiene una densidad menor y por lo tanto la radiación es mayor. Normalmente por eso es que, bueno, esa es una de las razones por las cuales tenemos una mayor radiación que otras zonas. Por otro lado, Víctor Fijo me pregunta, para cuantificar irradiancia, ¿por qué tomar como fuente de información NASA y no Meteonorm, entre otros? En realidad, Meteonorm utiliza datos de la NASA, por si acaso, pero pueden usar la fuente que les parezca mejor. En realidad, depende un poquito de la confiabilidad que le tengan a la fuente que vayan a usar. No hay una en específico. A mí me gusta usar la NASA porque es la NASA y tiene sus bases de datos expuestas ahí por años y años y años, y es fácil, digamos, darle algún tipo de credibilidad en ese sentido. Ok, seguimos. Estamos hablando de la solar térmica, ya les he explicado un poquito lo que son los canales parabólicos. Tenemos los sistemas de discos de concentración, que son más o menos el mismo principio. Utilizan un disco que
concentra la energía solar en un punto focal. Y acá esto es más o menos la idea que tenía nuestro amigo, no recuerdo tu nombre, pero el que nos decía, nos hablaba de espejos para un sistema fotovoltaico. Esta es más o menos la idea que podrías estar esperando. Un espejo que concentre energía en un punto focal. En este caso, la energía concentrada por el disco normalmente se la pone en un tipo de motor o alguna forma de aprovechamiento puntual, que normalmente son motores Stirling, que aprovechan una fuente de calor externo para iniciar un ciclo termodinámico y por lo tanto generar algún tipo de trabajo o energía. Entonces, de esta forma, también hay otra forma de aprovechar la energía solar, de la parte térmica de la energía solar. Y por último, algo que está ganando cada vez un poquito más de tracción en la energía solar térmica son las torres de concentración, que son básicamente áreas gigantes de espejos que van concentrando la radiación solar que llega en los diferentes puntos a un punto de concentración específico. Normalmente es una torre elevada en la cual en la punta, que es este puntito blanco, tiene una alta cantidad de sales fundidas para que estas puedan captar toda la energía calórica o la energía en forma de calor y utilizarla igual que en los otros casos para generar un ciclo termodinámico, un ciclo de vapor, algo así, para generar electricidad, ¿no? Entonces, esta tecnología es ahora una de las más interesantes porque se llegan a temperaturas de 600 grados, es decir, solamente concentrando la energía del sol con espejos podemos llegar a 600 grados de temperatura y eso ya da un buen paso para tener ciclos interesantes de eficiencia en procesos termodinámicos. Tengo una preguntita. Pedro Reinaldo me pregunta, ¿será posible de expandir conocimientos sobre solar térmico? Van a tener un módulo específico para sistemas... Ah, no, mentira, es bombeo solar. Ajá. Voy a consultarlo con Miguel. No quiero salirme mucho de este lado, pero si tienes alguna pregunta puntual, podemos aprovecharla ahora antes de que pase al resto de los temas de generación distribuida. De todos modos, en solar térmica, si te interesa la información, te aconsejo entrarte a las universidades españolas, que son son en realidad los pioneros del área, porque han trabajado mucho en el tema de solar térmica. Es el país de Europa que tiene mayor radiación solar y por lo tanto han dicho, nosotros vamos a ser pioneros y ellos ya tienen bastante experiencia. Bibliografía ahorita no la tengo a mano, pero nuevamente cualquier universidad española pones termosolar, Universidad España termosolar y te va a salir un montón de información respecto a las últimas plantas que han hecho, las características de funcionamiento de las nuevas termosolares. Hay un montón. O sea, no te preocupes, hay mucho. Ok, entonces esa es la parte de la termosolar. Y es justamente la parte que no nos interesa en este curso. Vamos a saltar lo que sería la fotovoltaica. La fotovoltaica, como ya habían visto antes, es una tecnología un poquito más, no quiero decir sencilla, pero más directa, porque, digamos, la solar térmica aprovecha la energía la transfiere a algún tipo de flujo o de fluido. Además se utiliza para producir un ciclo termodinámico y este ciclo para generar electricidad y de ahí recién podemos aprovechar. La energía solar fotovoltaica, como les decía, es mucho más sencilla en términos de pasos, ¿no? Llega energía solar y la transformas por el proceso fotoeléctrico a energía eléctrica y esa ya directamente la puedes aprovechar, ¿no? Dentro de la energía solar fotovoltaica tenemos tres áreas de clasificación, digamos. Tenemos la energía fotovoltaica centralizada, que hace referencia a estas grandes plantas y centrales de generación en masa, es decir, que estamos hablando de varios megas de generación, que normalmente se utilizan para proveer energía a ciudades o parte de su energía a ciudades, no toda, o poblaciones grandes. Tenemos la energía fotovoltaica aislada, que es el otro extremo, que son sistemas pequeños, de los cuales ya he hablado en el anterior módulo específicamente, pero son sistemas pequeños que se utilizan para cubrir consumos puntuales con características bastante bien definidas, pequeñas, aisladas, de una red de abastecimiento. Y un punto intermedio, o bueno, en realidad un punto raro en medio de los dos, es la energía fotovoltaica distribuida, que es el tema central de estas presentaciones.
que son sistemas ya un poquito de potencias más interesantes que un sistema aislado, pero muy por debajo que los sistemas centralizados, pero que ya comienzan a interactuar con la red eléctrica, que pueden ser en parte semiautónomos, pero te permiten generar energías en cantidades interesantes. Entonces, en estas tres áreas de energía fotovoltaica, nosotros nos vamos a enfocar en este punto intermedio. Más adelante también entiendo que van a tener un curso específico para operación y mantenimiento de centrales fotovoltaicas, pero les digo, muchos de los conceptos que se manejan en generación distribuida se pueden aplicar a las centrales a las grandes centrales fotovoltaicas, porque en realidad lo que se ha hecho ha sido eh, hacer un downsizing de las grandes centrales, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto en chiquito en mi edificio? Y de ahí han salido ideas. Ok, hasta ahí, más preguntas, dudas, comentarios. Perfecto, tengo una pregunta. Alan Jalí me pregunta, entre solar, térmica y fotovoltaica, ¿cuál tiene mayor rendimiento? Uy, es complicado. Mira, centrales térmicas pueden llegar a rendimientos de hasta, ¿cuánto era? 18% de aprovechamiento de la fracción solar, pero eso depende de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, podría llegarse sin mayor problema hasta 20-30%, si no me equivoco. O sea, con diferentes tipos de tecnologías para aprovechamiento, ¿no? En realidad, la térmica te va a permitir aprovechar una mayor cantidad de energía de la radiación solar, pero debido a los procesos de transformación que hay de térmica al fluido, del fluido por transferencia hasta otro lugar, por pérdidas en el transporte, por el proceso, por la eficiencia de la turbina y demás, se comienzan a tener pérdidas y pérdidas y pérdidas, y normalmente las eficiencias ya desde captación de energía solar hasta generación de electricidad llegan a estar en el margen de 15 a 18%. Obviamente esto va a ir aumentando en función de la tecnología y estoy seguro de que ya hay eficiencias mayores porque la última vez que hablé de centrales termoeléctricas, estaban hablando de centrales 22% con torres de concentración solar. Ahora, en la fotovoltaica tenemos eficiencias de todo lado. Tenemos desde eficiencias del 5%, que son estos panelitos chiquitos que ponen en sus relojes, hasta los últimos paneles fotovoltaicos que he visto, que son de eficiencia y rendimientos de transformación de hasta el 20%. He leído una noticia de un último panel que ha generado el 25% de eficiencia, pero hay que ver qué tan comercial es eso. Voy a revisarlo con detalle y lo hablamos más adelante cuando lleguemos a esa parte específica. Entonces, yo diría que la fotovoltaica es mucho más sencilla en temas de pérdidas y demás, y por eso diría que es más interesante en temas de rendimiento. Sin embargo, la térmica todavía está en proceso de desarrollo y yo creo que sus eficiencias van a ser mucho mayores a largo plazo. Además, la ventaja de la térmica es que como calientas un fluido, ese fluido va a tener calor y mucha de la energía se la puede almacenar en forma de calor. Por lo tanto, tienes un plus más allá de tener energía rápida y con un mayor porcentaje de transformación, tienes energía almacenable. Ok, Wilfredo me pregunta, ¿podemos utilizar la energía solar para calefacción de ambientes? Sí, hay que utilizar normalmente algún tipo de fluido intermedio. Es el mismo proceso que el de los canales parabólicos. Calientas un líquido y ese líquido lo puedes hacer un serpentín gigante por alrededor de los ambientes que quieras calentar y en función de las diferencias de temperatura vas a tener que calcular el tamaño de tus canales parabólicos para calentar la cantidad de fluido que quieras calentar y la cantidad de calor que vas a transferir a tu ambiente. Pero sí, se puede, hay sistemas que ya están haciendo esto. Con agua incluso, creo. O sea, tienes tus sistemas de termosolares de calentamiento, tienes una bombita que hace circular el agua por unos serpentines en las losas de los suelos. Esto no es común, pero ya he visto esta tecnología en otros países.
Gonzalo Flores me pregunta, la NB1056 dice instalaciones fotovoltaicas aisladas hasta 5 kilovatios. Por encima de esta potencia, ¿qué tipo de sistema se considera? En realidad, no, si es aislada, va a seguir siendo un sistema aislado, solamente que de potencia grande. La diferencia entre la distribuida y la aislada es que la distribuida se conecta a la red. Ya vamos a llegar a ese punto exacto, pero no te preocupes, voy a contestarlo en un momento. Ok, si no hay más dudas, creo que ya es 8:25, entonces ya son como 50 minutos que hemos tardado hablando. Voy a aprovechar para hacerme un poquito de refresco. Cualquier otro comentario me lo ponen en el chat y volvemos en 5 minutos. ¿Les parece bien?
Uy. Ajá. Quieto. No tenemos ninguna consulta entonces para seguir. Ok, seguimos entonces. Bueno, entonces estamos hablando de las... Cablito, una pregunta. Ujú. No sé por qué no me aparecen el chat. Se tocará sistemas trifásicos conectados a la red. Sí, Gonzalo. En realidad no hay gran diferencia entre un sistema monofásico y trifásico, pero sí voy a aclarar cuál es el detalle que hay que tomar en cuenta. No, no te preocupes. Pero seguimos con el tema. Bueno, entonces, ya considerando un poquito lo que había mencionado, ¿cuál es la energía? Las energías, los tipos de energías, la energía solar, las formas de aprovechar la energía solar, y habiendo aterrizado un poquito más ya en el concepto de lo que sería energía o sistemas de generación distribuida, o bueno, sistemas fotovoltaicos y sus opciones alternativas, que sería un sistema de generación distribuida, creo que vale la pena aclarar unas cositas, ¿no? O bueno, aclarar un poquito el concepto general de lo que sería el sistema fotovoltaico. Y después vamos a entrar a específicamente la generación distribuida. Un sistema fotovoltaico es un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía producida por el sol y la convierten en energía eléctrica. Nada nuevo. Los sistemas fotovoltaicos se basan en la capacidad de las celdas fotovoltaicas de transformar energía solar en energía eléctrica, es decir, en forma de C. Y después, en un sistema conectado a la red, esta energía, mediante el uso de un inversor, es transformada a corriente alterna, o AC, la cual puede ser utilizada en hogares e industrias. Es decir, nada nuevo, ¿no? Es decir, ya conocían esto un poquito, pero no está de más aclarar un poquito la definición de lo que sería un sistema fotovoltaico. ¿Cuáles son los principios de funcionamiento? Igual esto ya lo han visto a detalle antes, pero podemos revisarlo otra vez. En principio, el principio es el aprovechamiento del efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética, normalmente luz visible o ultravioleta, lo que ya les estaba mencionando. Entonces, en los paneles fotovoltaicos o en los sistemas fotovoltaicos, lo que se tiene es un elemento cargado negativamente, un elemento cargado positivamente, se los expone a radiación solar, de manera que estos son capaces de vencer un potencial generado por las dos capas positiva y negativa, y genera un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la razón por la cual aprovechamos energía fotovoltaica. Y ahora vamos a saltar específicamente a los sistemas de generación distribuida. Mil disculpas, me he enredado un poquito ahí. Vamos a bajar esto. Creo que tenía una pregunta. Ok. Marcelo Choquellata me pregunta, de los tipos de sistemas mencionados, ¿podría indicar el rango de potencia en las cuales es recomendable operar? Estamos hablando de los termoeléctricos, de los fotovoltaicos, voy a hablar específicamente de los fotovoltaicos ahorita, pero de los termoeléctricos, dependiendo la aplicación, ¿no? Si queremos hacer, como mencionaba antes, calentamiento de ambientes, no necesitaríamos un sistema muy grande. En realidad depende del tamaño del ambiente. Si vamos a hablar de sistemas de generación eléctrica, normalmente estamos esperando sistemas de más de unos 50 megas de potencia para hacerlos costo efectivos y que sean capaces de producir potencia o energía eléctrica de manera competitiva con otros sistemas, ¿no? Sistemas más pequeños de 20 megas, digamos, no suelen tener LCOS o costos de electricidad generada bastante interesantes. Vamos a hablar específicamente de esto un poquito más adelante, pero para sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Entonces, en resumen, para termoeléctricas, más de 50 megas es una condición interesante para operar, y para los sistemas fotovoltaicos, justamente voy a hablar de eso acá,
un sistema fotovoltaico, dependiendo a sus características, puede variar en los componentes que utilicen. Entonces, podemos pensar en baterías o no baterías, en inversores, no inversores, en controladores, no controladores. Pero normalmente los componentes suelen variar en función de las escalas de potencia que manejan. Normalmente los sistemas aislados son de menos de 1 kilovatio de potencia. Más allá de eso, es raro encontrar sistemas más grandes porque normalmente son aplicaciones pequeñas para casas, para instituciones chiquitas, para postas, para cuestiones que necesitan energía en poca cantidad, pero solo lo indispensable. Estos sistemas aislados son utilizados en aplicaciones rurales normalmente porque no se tiene acceso a la red y, como les mencionaba antes, son pequeños. Después tenemos los sistemas de generación distribuida que tienen potencias entre 1 a 100 kilovatios. Obviamente este rango varía un poquito dependiendo del país. En Bolivia específicamente no se tiene mucha experiencia, entonces yo diría que hasta 100 kilovatios es un buen margen, pero hay países como Chile que considera generación distribuida hasta 500 kilovatios, es decir, medio mega. Para nosotros medio mega es un porcentaje ya es un porcentaje que se puede apreciar dentro de lo que sería nuestra matriz energética, apreciar, digamos, pero aparece como 0, algo por ciento, entonces ya es relevante, ¿no? De todos modos, son sistemas intermedios, ¿no? Son utilizados en aplicaciones urbanas para casos donde es posible tener acceso y o conexión a la red eléctrica, lo cual hace esta particularidad de los sistemas de generación distribuida. Y después tenemos sistemas centralizados, que normalmente son plantas de generación. Para esto se necesitan más de 100 kilovatios. Y son considerados para la generación a gran escala de energía con finalidades de abastecimiento a la red. Es decir, no queremos alimentar un caso específico o un servicio específico como en los sistemas aislados. No queremos alimentar una casa o un punto de conexión específico, sino queremos alimentar a una población, a nuestra red eléctrica. Ahora, nuevamente, estos sistemas centralizados, más de 100 kilovatios, todavía se lo puede tomar como algo que se realiza acá en Bolivia. En otros países, menos de 1 mega no se considera como una planta, sino puede ser tú que estás haciendo un rancho de energía solar, se ha dado el caso, digamos, en España, donde había gente que tenía dinero de más, agarraba e instalaba un pequeño, en un pedazo de campo, agarraba e instalaba un pequeño sistema de fotovoltaico y vendía energía a la red eléctrica. Pero todavía era generación distribuida, todavía era un pequeño generador el que tenía estas cositas, ¿no? Una persona que podía invertir en esto. Acá en Bolivia, un poquito difícil que suceda. Pero obviamente estos márgenes, estos rangos van a ir cambiando en función de cómo evolucione la tecnología y qué tan común se vuelva en nuestro medio. Ok, seguimos. Entonces, nuevamente, un ejemplo de sistemas fotovoltaicos. Igual ya lo han visto con Miguel un poquito esto, pero son sistemas que van a lugares sin mucho acceso. Normalmente se tienen que llevar en burros, a la espalda, en bote, en cosas bien poco ortodoxas, digamos, porque no se puede llegar de manera fácil a los puntos donde es necesaria la energía. Estos sistemas utilizan un módulo fotovoltaico, un regulador de carga, una batería para almacenar la energía y con la batería después despachan energía para los diferentes servicios, ¿no? Normalmente son sistemas chiquitos para casas o comunidades o nuevamente postas médicas. Después tenemos los sistemas fotovoltaicos centralizados, que son megacentrales, que consisten en miles de paneles fotovoltaicos, todos conectados de diferente manera a cajas de interconexión. Luego estos pasan a un inversor de energía, la cual por una central o una central de control se vinculan con la red eléctrica y despachan energía a la red, ¿no? Entonces, estos son cuestiones ya industriales casi, bueno, a escala industrial, ¿no? Podemos ver la diferencia entre uno o dos panelitos para una casa a hectáreas de paneles para abastecer una ciudad. Y justo en medio tenemos los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, que son sistemas ya de diferentes tamaños, que pueden ser como este de acá de la derecha, que es más o menos de 600 vatios, con paneles antiguos, chiquitos, y este sistema de la izquierda, que es de 5 kilovatios, con paneles ya interesantes. Este está instalado acá
en el edificio de la CAF en La Paz, y este está instalado en las oficinas de innovación sostenible. Y bueno, los componentes de los sistemas de generación distribuida son los paneles solares, igual que en los dos casos. Tenemos un inversor, igual que en las centrales de generación. Nuestra caja de interruptores, igual que en todos los casos. Y tenemos las cargas, igual que en todos los casos. Bueno, en las centrales tenemos la red eléctrica. Y además tenemos la conexión con la red eléctrica en paralelo. O sea, además de... En los sistemas aislados tenemos solamente esta sección, el 1, 2, 3, 6. En los sistemas centralizados tenemos el 1, 2, 3, 4, 5. Y en los sistemas de generación distribuida tenemos una mezcla de ambos, ¿no? Aprovechamos la energía en el punto de consumo y además podemos interactuar con la red eléctrica. Entonces, es un punto raro en medio. Es un mix bien interesante. Ok, entonces, hablando específicamente de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, creo que vale la pena aclarar de dónde sale este término, ¿no? Generación distribuida proviene de estas dos características o sistemas de generación de energía. Hasta la fecha, la costumbre o el sistema por defecto es tener un sistema de generación centralizada que consiste en centrales grandes de generación de energía eléctrica, las cuales se dedican a transmitir energía a los diferentes consumidores. Entonces, es un esquema de funcionamiento bastante lineal y directo, nos estaba funcionando hasta ahora y no hemos tenido, bueno, hemos tenido problemas como ser grandes generadoras que generan impactos ambientales o emisiones de gases de efecto invernadero o utilizan mucho combustible, pero nos ha ido funcionando hasta la fecha. Tengo una pregunta. Nuevamente, chat no sale. Perdón. Ok. Cuando pueda hacer aparecer el chat, te voy a responder, por favor. Pero hasta mientras, entonces, hablamos de un esquema de generación bastante lineal, donde tenemos una generadora, la cual produce energía que todo el resto de las personas utilizaban, y ha comenzado a surgir esta idea en la cual la generación no va a estar centralizada, es decir, sí vamos a tener todavía componentes de centrales grandes de generación, pero estas van a estar interconectadas con los usuarios y tienen una razón de que todas convergen en un sistema de control. En este sistema de control se puede ver quiénes generan y quiénes consumen, y los mismos consumidores pueden ser autogeneradores. Es decir, tú en tu casa ya no tienes que depender completamente de la red eléctrica, sino que puedes generar parte de tu propia energía y aprovecharla. Y si quisieras, podrías venderla a la red. Lo mismo para pequeñas comunidades o edificios comerciales o casas smart que tengan pequeños generadores, hospitales que tengan microturbinas o incluso industrias, digamos, que tengan excedentes de generación de energía para sus procesos, digamos. Entonces, se ha pasado de un esquema lineal donde hay generador, transmisión, usuarios, a un sistema mixto y una red de conexiones donde cada uno de los generadores tiene el potencial o debería tener el potencial de generar su propia electricidad e interactuar con el resto de los usuarios. Entonces, creo que esta idea recién está tomando mucho peso ahora. Claro, Europa nos lleva unos cuantos años de ventaja, pero se está comenzando a ver recién de manera fuerte. Que las personas ya pueden tomar en sus manos cierto nivel de responsabilidad y capacidad para abastecerse. Entonces, ¿cuáles son las características de la generación distribuida? Bueno, básicamente, la generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica en los lugares de consumo. Algunas ventajas que tienen es que no reducen pérdidas en la red por transmisión o distribución, puesto que como vas a generar energía en el punto de consumo, no tienes que hacer que la energía que te viene de Corani, digamos, a 200 kilómetros de la ciudad, tenga que pasar por todas estas redes de transmisión y distribución para llegar a tu casa. Entonces se reducen un montón las pérdidas ahí. Por lo tanto, no revierte flujos hacia la red de transporte enfocados porque básicamente están enfocadas a autoconsumo. Es decir, tú produces tu energía y tú consumes tu energía. Y si es que tuvieras excedentes, en el mejor de los casos va a salir al usuario de al lado que necesita energía. En ningún momento deberías generar tanta energía como para
vendérsela, digamos, a la generadora, ¿no? Entonces, todo va a estar dentro de un esquema local, más o menos. Como les mencionaba, suelen tener potencias pequeñas, normalmente inferiores a 100 kilovatios, y están conectados a la red eléctrica de manera dispersa. Ahora, ¿por qué hablamos de generación distribuida y pongo fotitos, digamos, de sistemas fotovoltaicos y una eólica que parecen más aislados que otra cosa? Solamente para ejemplificar la tecnología, ¿no? Tenemos varios sistemitas diferentes que pueden estar instalados en diferentes puntos y todos están conectados a una red eléctrica. Y normalmente se utiliza para esto energías renovables, solar, eólica, un mix, y también hay otras alternativas, ¿no? Como les decía, las principales tecnologías son la solar fotovoltaica y las turbinas eólicas, pero también se habla de microturbinas y sistemas de poligeneración. Es decir, podríamos tener una pequeña microcentral, digamos, si tuviéramos un río cerca y aprovechar la energía del río o del cauce o del canal, pero no es el caso más común en general, ¿no? Entonces, en cambio, la solar está disponible en todo lado, la eólica es un poquito más difícil de encontrar nichos, pero es posible. Los otros son más casos puntuales. Bueno, de todos modos, dentro de todas las renovables, ¿por qué hablamos de sistemas fotovoltaicos para la generación distribuida? Básicamente porque estos tienen algunas ventajas por sobre todo el resto de tecnologías. Estas son, digamos que son más económicos. Tener un pequeño sistema de 1 kilovatio podría costarte $2,000 de un sistema conectado a la red en tu casa, en tu edificio, en tu negocio. Tener el mismo sistema de 1 kilovatio en eólico debería costarte como $5,000. Entonces, ahí hay una diferencia de casi más del doble del precio, ¿no? Ahora, son fácilmente escalables, es decir, si quiero 1 kilovatio, tengo que ponerme 4 paneles. Si quiero 2 kilovatios, tengo que ponerme 8 paneles. En cambio, si quiero 1 kilovatio en eólica, tengo que buscar un punto específico para poner mi turbina chiquita, montarla, hacer mis postes, erguir la torre y demás. Y si quiero duplicar la potencia, no puedo poner una al lado, sino que tengo que cumplir un cierto número de condiciones, ver de que esté a una distancia interesante. Entonces, hay un montón de cositas más que perjudican este caso, ¿no? En cambio, en los paneles fotovoltaicos es súper modular la idea. Quiero más potencia, pongo más paneles y se puede ajustar de manera bastante interesante. Por otro lado, se ajustan al esquema urbano, es decir, los paneles fotovoltaicos son estructuras constructivas relativamente ligeras, o sea, para el tema de constructivo, digamos, son fáciles de acomodar, puesto que lo único que necesitan es radiación solar directa. Entonces, cualquier techo es un lugar justo para paneles solares, lo cual no se puede decir de otra vez turbinas eólicas, porque necesitan una cierta altura, evitar que tengan cortes de viento por edificios, árboles, etcétera. Si hablamos de alguna microturbina hidroeléctrica, no creo que todos tengan acceso a un río en su patio, y a los que tienen el río Rocha ahí al lado no les aconsejaría poner una turbina ahí. Entonces es un poquito complicado encontrar puntos interesantes para otras tecnologías. En cambio, las solares, lo único que necesitas es techo. Bueno, por otro lado, no requieren operadores, es decir, como es una tecnología tan básica, es decir, un panel, un cable y un inversor, y eso se lo conecta a la red, no necesitas de alguien que esté monitoreando o verificando que todo esté funcionando o que hayan subidas, bajadas, cada día, cada hora, cada minuto. Con otras tecnologías esto puede ser un poco más complicado y podrían necesitarse operadores que estén atentos a que todo el sistema esté funcionando, es decir, que no lleguemos a velocidades muy altas para que las aspas de nuestra eólica se vuelen. En la solar, lo máximo que va a hacer es va a llover y no vas a generar energía bueno, es un día perdido, pero no necesitas que alguien esté controlando el tema, ¿no? Y por último, también tienen un mantenimiento bastante básico. Es decir, lo único que necesitas hacer es que una vez cada 6 meses, cada un año, un técnico vaya y haga un control a todo lo que siguen las conexiones eléctricas, el estado de su gestión de los paneles y ya, y ahí acabó. En cambio, una turbina, un molino eólico, una turbina eólica, un sistema de poligeneración de combustión interna,
requieren mucho más mantenimiento. Es decir, piezas que están en constante estrés se pueden arruinar, básicamente, y tienen que ser cambiadas o trabajadas para que vuelvan a sus condiciones normales de operación. Entonces, creo que estas, en general, ventajas dan un pie súper fuerte a lo que sería la fotovoltaica como una de las tecnologías predilectas para la generación distribuida. Y este es el último, bueno, los últimos esquemas de esta unidad que quería mostrarles, que creo que ejemplifican de la manera más clara lo que sería la energía solar, los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Tenemos una casa o un consumidor que tiene sus paneles solares y está utilizando o está aprovechando la energía solar. Esta energía solar, como ya sabemos, se transforma, genera energía en DC, va al inversor de energía, la transforma para que salga en energía AC, va a nuestro tablero de control y despacha la energía a los diferentes servicios que tengamos en la casa. Si es que tuviéramos excedentes, estos podrían ir a interactuar con la red eléctrica y despacharlos para, en algún caso, vendérsela, digamos. Entonces, tenemos esta acción de generamos energía solar, aprovechamos la energía solar y si tuviéramos excedentes, se los damos a la red. ¿Ok? Estamos conectados siempre en todo momento. Este es un caso en que, esto es en un caso de que tengamos energía solar excesiva. ¿Qué pasa si no tenemos energía solar excesiva? Es decir, que no hay mucha radiación o nuestro consumo es muy alto. Es decir, de la nada todo el mundo decide echarse al mismo tiempo y nuestra sistemita se ha quedado pequeño. Aprovechamos la energía solar que se esté generando, igual la transformamos, la pasamos a nuestro tablero de conexiones y parte de esta va a dar para cubrir nuestro consumo y el resto del consumo va a ser cubierto con la red eléctrica. Entonces vamos a usar las dos fuentes al mismo tiempo en paralelo. Vamos a usar la red eléctrica y vamos a usar los paneles fotovoltaicos para cubrir nuestro consumo. ¿Ok? Y en último caso, ¿qué pasa cuando no tengo energía solar? Porque es la pregunta que todo el mundo me hace siempre es, ¿y qué pasa de noche? ¿No necesito baterías o por qué me tengo que conectar? No quiero conectarme a la red. Los sistemas de generación distribuida aprovechan el hecho de que estás conectado a la red eléctrica para usar a la red eléctrica como una batería gigante. Es decir, en los sistemas aislados, utilizas una batería para almacenar toda la energía que generas en el día y despacharla cuando sea necesario. En los sistemas de generación distribuida, como ya estás conectado a la red, cuando necesites electricidad puedes usar directamente la red. ¿Ok? Hay casos en los que se pueden poner baterías, sí, pero no lo recomiendo. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Ok? Hasta ahí, creo que ya hemos hablado un poquito de las características generales y podemos hablar acerca de los esquemas de los tipos de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Entonces, en función de esto, tenemos sistemas con inyección a la red y sistemas para autoconsumo. Los sistemas con inyección a la red consideran esquemas de contabilización de la energía producida por el sistema en relación a la energía consumida de la red. Es decir, cuánta energía tú generas y cuánta energía yo consumo o tú consumes y hacen un prorrateo sobre eso, ¿no? Hay diferentes esquemas de funcionamiento. Tenemos el esquema feed-in, es decir, que yo con mis paneles solares, toda la energía que genere se la despacho a la red eléctrica y ella me abastece como yo quiera y después se hace un balanceo. Es decir, genero 5 kilovatios hora, se los vendo y después la red eléctrica me puede abastecer 30, 50, lo que necesite. Después tenemos otro esquema que es el net metering, que es decir, yo aprovecho la energía que estoy generando con mi sistema fotovoltaico en ese momento y además de eso puedo utilizar lo que venga de la red. Entonces, a final de mes, la red eléctrica o la distribuidora me dice, ok, has consumido tanto de mí, me pagas esto. Ok, si me has inyectado tanto, te lo resto, digamos, y vemos sobre eso cuánto me debes. Has consumido 100, 20 has generado tú, yo te he dado 80, págame de los 80. A grandes rasgos, esa es la idea general de cómo funciona. Para este tipo de sistemas se necesita un medidor bidireccional, que me pueda medir la energía que estoy inyectando a la red y la energía que estoy recibiendo de la red. Entonces, sí o sí es necesario este medidor especial. Después tenemos los medidores o los sistemas de autoconsumo,
que consideran que el sistema fotovoltaico no puede inyectar energía a la red eléctrica, pero sí puede aprovechar energía autogenerada. Esto podría ser porque no hay la normativa que te permita conectarte, porque la distribuidora tiene puntos de conflicto en una zona y te dicen, no queremos tu energía, o porque, no sé, no te pagan, digamos, por la energía, entonces no tienes razón para generar excedentes. Entonces, en estos casos, lo que tú puedes hacer es generar tu propia energía, aprovechar tu energía, pero no te metas con la red eléctrica. La puedes usar como respaldo de energía cuando la necesites, pero tú no le das energía. Es decir, no inyectas energía a la red. Es para autoconsumo. Entonces, en este contexto, no es necesario un medidor bidireccional, porque en realidad solo vas a interactuar con la red cuando tú necesites energía eléctrica. Y bueno, hasta ahí tenemos preguntas. Ay, mi garganta. Voy a intentar revisar el chat otra vez. ¿Tenemos dudas, preguntas, algún otro comentario? Mientras intento hacer que aparezca el chat. Ahí está. Miguel Vargas me preguntó, buenas noches, ¿es el inversor o la caja de control que hace la decisión de cómo manejar la energía, cuánta carga o cuánta radiación se tiene en el día? Es decir, ¿cuál es el dispositivo que decide inyectar la energía de la red o solo utilizar la energía de los paneles? El inversor es el principal componente acá. Entonces, el inversor va a interactuar previamente con la red. Ponemos esta cajita acá solamente para mostrar que hay un punto intermedio entre el inversor y tus equipos. Puede ser una cajita de protecciones eléctricas, puede ser el tablero de distribución de energía, pero todo se hace con el inversor. Ahora, para ver si inyecto o no inyecto energía, normalmente se pone un equipo adicional que se llama un inhibidor de inyección, y eso se lo pone a esta altura, justamente después de que pasa la red y antes de entrar a la casa, ahí se pone el medidor, pero este medidor le va a mandar la señal al inversor para decirle, ok, está consumiendo tanto, genera tanto, no inyectes, más o menos. Pero todo es en el inversor. Bueno, toda decisión inteligente que se hace es en el inversor. ¿Tenemos más preguntas? Ah, perdón, antes de Miguel Vargas tenía otras preguntas. No sé por qué el chat no me estaba saliendo. Una consulta. Uy, tengo hartas preguntas. Van a disculpar. Ok, Rafael Guzmán me pregunta, leí en alguna parte que ya están implementando tecnología en paneles que generen energía en la noche. ¿Tiene conocimiento al respecto? Mira, no sé nada de paneles que generen energía de noche. Quizás son paneles que aprovechen la radiación reflejada por la luna o algún tema similar, pero no tengo idea para nada. No es algo de conocimiento general, digamos, o por lo menos yo no lo he escuchado. Podría ver, darle una leída y te confirmo si es que he encontrado algo, pero no tengo idea al respecto. Juan Carlos Choque me pregunta, en su experiencia para el autoconsumo, ¿cómo se garantiza la demanda de capacidad para escalas de más de 50 kilovatios? Eh, en realidad, depende un poquito del sistema que tengas, ¿no? Si quieres 50 kilovatios, normalmente se tienen previamente a esto transformadores en los puntos donde vas a instalar tu sistema. Entonces, el consumidor ya de entrada está bien respaldado por la red eléctrica. Tener un sistema de 50 kilovatios de generación distribuida no es tan diferente a tener un sistema de 1 kilovatio. Lo único que sí es que vas a tener que tener más protecciones de seguridad porque vas a trabajar con corrientes, con voltajes más grandes, pero más allá de eso no hay ningún problema. En realidad, lo mejor de la generación distribuida es que siempre vas a estar respaldado por la red eléctrica. Eh,
Ok, Rafael Guzmán me pregunta, ¿cuál es la explicación de que el sistema conectado a la red da preferencia de que sea la energía solar quien cubra la demanda? En realidad, se hace una medición de las características de entrada de la red y el inversor tiene un sistema de control que mide la demanda de manera instantánea y provee la cantidad de energía disponible con el sistema fotovoltaico en ese instante. Y después hace el prorrateo y deja ingresar. El inversor va a funcionar como una especie de canal al cual tiene dos entradas y tiene la fotovoltaica y la red eléctrica. Entonces, el momento en la fotovoltaica siempre va a estar abierta y la red eléctrica la va a dejar entrar y va a regular el ingreso de energía eléctrica en el momento en el que sea necesario. Marcelo Choquillato me pregunta, si no tuviera excedentes, mencionas que es posible usar energía de la red eléctrica, el medidor para sistemas fotovoltaicos de generación distribuida son especiales, ¿cómo es que operan estos? Depende. Los medidores sí son especiales en los casos en los que inyectas energía. Son medidores que te permiten medir el flujo de energía en dos sentidos, ¿no? De ingreso y de salida. Acá en sus casas deben tener medidores analógicos, que son estos disquitos que giran en un sentido en función del consumo que tienen, o los electrónicos que giran, perdón, los electrónicos que solamente tienen un contador digital. En ambos casos, la idea es que si tú inyectarías energía, debería descontar el consumo, ¿no? Entonces, si necesitas energía de la red, va a medir cuánto está entrando de la red. Si necesitas inyectar energía, va a medir cuánto estás botando tú de energía. Son medidores diferentes a los que tenemos. Todavía no estamos en plan de poder instalar esos, pero digamos con tecnologías analógicas es mucho más sencillo. No es legal, pero podrías inyectar energía a la red porque lo que va a hacer el disco es solamente girar en sentido opuesto, ¿no ve? Eh, es el mismo principio de un medidor. En ese sentido, digamos, un medidor analógico funcionaría como un esquema de net metering, es decir, va a ser el total de lo que consumes y eso te va a cobrar. Y si inyectas, va a retroceder y luego la siguiente que consumas va a volver a girar en el otro sentido. Después, Pedro Reinaldo me pregunta, ¿este instrumento de medición bidireccional puede fallar? ¿No pierde calibración de medición? Si sucedería falla, ¿se puede cambiar? Sí, es como un medidor cualquiera que tenemos, solamente que te permite medir en dos sentidos, ¿no? Entradas y salidas. Entonces, obviamente está sujeto a cualquier tipo de fallos como cualquier otro medidor, pero no es más que los que tenemos ahora. Entonces, sí, hay equipos, sí, se pueden cambiar, pero obviamente para tener estos equipos tienes que hablar con tu distribuidora de electricidad porque si quieres meter un dedo a tu medidor, ya te hacen observaciones, le meten candadito y no te dejan tocar nada porque por lo menos acá en Cochabamba, en el FEC, cuida mucho el hecho de que no te metas con sus medidores porque hay gente que dobla las paletitas que giran para que se raspen y giren más lento y por lo tanto el medidor aparezca como que si hubieras consumido menos energía. Entonces, sí, está completamente sujeto a problemas, pero no son más problemas o muy diferentes a los que podrían estar sujetos los medidores que usamos actualmente. Incluso puede que sean más seguros. César Ordóñez me pregunta, ¿el inversor cumple la función de regular la tensión de entrada igual que el regulador? Sí. Bueno, en realidad va a medir la tensión de entrada de la parte de corriente continua y la va a transformar a la corriente que es de salida que te exija la red eléctrica. Puede ser en 220, 380, 110, dependiendo del tipo de inversor. Entonces, ¿qué tipo de inversor es? Inversor fotovoltaico para conexión a la red. No hay mucho más donde perderse ahí. Hay un montón de casos. Voy a hablar un poquito más a detalle de eso. Pero, como les decía, vamos a tener un experto invitado más que nos va a hablar específicamente de los equipos y estas cositas. Gary Saconeta me pregunta, ¿puedes repetir cómo se contabiliza o los modos de retorno cuando se inyecta energía a la red en caso de que estemos con Smart Grid? Ok, en caso de que tengamos una conexión a la red eléctrica, tenemos dos esquemas, ¿no veo? Esquema de feeding, es decir, donde yo inyecto todo lo que genero, y el esquema net metering, donde en función de cuánto consume me van a ir descontando. Si fuera un esquema feeding y tengo un sistema que me genera 5 kilovatios hora todos los días,
mi medidor bidireccional va a contar esos 5 kilovatios hora que salen siempre. Y también, aparte, va a medir la energía que yo consumo. Entonces, ahí ya depende del distribuidor cómo te van a hacer el cobro, ¿no? Te van a decir, yo te pago 10 centavos por cada kilovatio hora que me das y yo te vendo a 20, algo así, digamos. O pueden decir, ok, saquemos el neto, o sea, cuánto tú has consumido, cuánto yo te he dado y cuánto tú has generado, restamos y el neto total final, digamos, de lo que tú has consumido, eso te cobra. Depende de cada distribuidora y reguladora que tengan. Varía un montón, pero es la idea. Se mide lo que tú generas, lo que tú consumes y sobre eso pueden hacer prorrateos en función de precios diferenciados, costos, horarios, etc. Santiago Pérez me pregunta, ¿los paneles fotovoltaicos amorfos son más eficientes al momento de captar la radiación solar que los paneles normales, ya que ya sea que esté nublado? Eh, Pucha, mira, los paneles amorfos normalmente son menos eficientes o normalmente tienen eficiencias altas, pero debido a que están en materiales raros, se degradan más rápido. Entonces, no sabría cómo responder a esa pregunta, ¿no? En general, no, sus eficiencias no son mayores, pero seguro que pueden haber casos diferentes, ¿no? Hay paneles amorfos nuevos que tienen eficiencias del 18%, que son más que un monocristalino promedio. Pero no sabría decirte si es que sabes de algún caso en especial. Hugo Oviedo me pregunta, la verdad es una novedad que estoy aprendiendo. ¿Está vigente en las empresas de distribución la posibilidad de inyectar a la red si es que tengo un sistema de generación distribuida? No, no es posible por el momento. Vamos a hablar de la normativa más adelante. Rafael Guzmán Murillo me pregunta, ¿la normativa de estos sistemas en qué va? ¿Hay algún avance? El último chisme que tengo es que sí se está haciendo, pero tengo el mismo chisme desde hace 2 años, entonces podemos cruzar los dedos y esperar de que sí se esté haciendo, porque eso abre un montón de posibilidades a la tecnología en nuestro ambiente. Miguel Vargas me pregunta, en el caso de Bolivia, para un sistema menor a 10 kilovatios, ¿se utilizaría un sistema off-grid? ¿Qué tipo de inversor se utilizaría en este caso? Si utilizamos un sistema off-grid, es decir, sería un sistema aislado. Y si es un sistema aislado, el diseño se hace con todo lo que ha sido la cuestión del módulo anterior. En todo caso, necesitarías un inversor que sea inversor cargador para que pueda gestionar, además de tu energía de DC a AC, que pueda hacer tu carga de las baterías en paralelo. ¿Ok? Entonces, necesitarías un inversor cargador que funcione con baterías. Pero otra vez, off-grid es un sistema aislado y estamos hablando de generación distribuida. Santiago Pérez me pregunta si es un panel fotovoltaico de silicio amorfo. Más cachado en curva. Estoy seguro de que silicio amorfo no existe, pero no, o tal vez se me ha pasado, pero normalmente silicio es para los sistemas que utilizan células fotovoltaicas de cristal. Por eso utilizan silicio, porque funciona como vidrio, digamos. Los amorfos utilizan otro tipo de material base para funcionar. Normalmente son materiales plásticos que son más fáciles de degradar. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero en lo personal no ubico ningún panel fotovoltaico de silicio amorfo. Bueno, esas son todas las preguntas por ahora. Entonces voy a seguir ahora con los ejemplos, con un par de ejemplos, y con eso terminamos la unidad temática de hoy. Y también podemos redondear todo lo que sigue al final de la clase con preguntas al final. Entonces, ya hemos hablado del feeding, características de los tipos, y acá vamos a hablar un poquito de lo que sería, ¿cuál sería más o menos el dimensionamiento considerando inyección? Tengo un sistema que, este es un ejemplo ya de cómo funcionaría el sistema, en un caso con inyección y sin inyección. Cuando hablamos de un sistema con inyección, significa que yo quiero producir toda la energía que consuma y todos mis excedentes se los puedo dar a la red.
¿Cómo hago o cómo considero un sistema que tenga estas características? Lo único que tengo que hacer es analizar cuál es la curva de demanda referencial. En este caso, en este ejemplo, he puesto esta curva de demanda azulita, que es básicamente el consumo que yo tendría en mi casa. Es un ejemplo. Entonces, bajo estas características de consumo, lo único que tengo que hacer es medir cuánta energía genero en el día, o bueno, consumo en el día, y luego hacer una curva equivalente de paneles fotovoltaicos. Es decir, a lo largo del día, en este caso, he consumido más o menos como 20 kilovatios hora pico, o kilovatios hora en el día. Lo que tengo que hacer es dimensionar un sistema fotovoltaico que me genere esos mismos 20 kilovatios hora al día para evitar pagarle la red eléctrica o, digamos, para que mi balance final del mes o del día sea como que, ok, he consumido 0,0001 kilovatio hora de la red eléctrica. Entonces, lo que hago es medir toda la área por debajo de mi curva de consumo en energía, digamos 20 kilovatios hora, y realizar un cálculo de la energía que podría generar con un sistema fotovoltaico. Digamos que en Cochabamba tenemos una radiación o una irradiación de 5 kilovatios hora al día y mi consumo de energía es 20 kilovatios hora al día. Necesitaría un sistema de más o menos 4 kilovatios para que me genere la energía equivalente, ¿no? 4 kilovatios pico por los 5 kilovatios hora al día de radiación en Cochabamba generarían la energía que tengo acá, que yo consumo en mi casa. Entonces, esto me sirve más o menos para entender que la energía que yo generé sea para todo mi autoconsumo. Ahora, vamos a tener horas en las noches y en las madrugadas donde el sistema fotovoltaico no va a funcionar. Lo que voy a hacer es, voy a aprovechar la energía de la red en estas horas. Cuando sea ya la mañana, voy a comenzar a utilizar la energía fotovoltaica y mis excedentes, estas partecitas azules de acá, las voy a seguir aprovechando con la red eléctrica. Va a haber una hora en la que mi energía fotovoltaica va a ser mayor a mi consumo, entonces voy a cubrir mi energía fotovoltaica con esto, con mi energía, mi consumo de energía con la energía fotovoltaica, y todos los excedentes, es decir, lo que esté entre la curva roja y azul, serían excedentes, se los despacho a la red eléctrica. Esto que se vaya a la red eléctrica es como un toma, te lo doy hasta que lo necesite después. Y justamente en la noche la red eléctrica me va a proveer de energía cuando ya no tenga energía fotovoltaica. Entonces voy a aprovechar todo esto con energía de la red eléctrica. La idea es que esta área entre la curva roja y la curva azul sea equivalente a las áreas entre la curva azul y la base de consumo cuando no hay energía solar. Es decir, toda esta parte, esta área entre el azul y la roja, cuando no hay energía solar, entre el azul y la roja, sea igual a la curva entre la curva roja y azul, o al área entre la curva roja y azul. Ese es más o menos un esquema de cómo hacer un diseño para un sistema con inyección. Es decir, quiero producir toda mi energía fotovoltaica y podría cubrir toda la energía que consuma en mi casa con energía fotovoltaica si es que me permitiría inyectar esta energía. Y el esquema es este, ¿no? Tenemos energía solar, la aprovechamos durante el día y los excedentes los botamos en la noche. Y como había mencionado antes, cuando es de noche, utilizo directamente la red. La idea es que el balance sea cero. Ahora, ¿cuál es el otro caso? ¿Cuál es el proceso que hay que seguir cuando hago un dimensionamiento considerando autoconsumo? Veo mi curva de consumo y veo más o menos cuánto es lo máximo que yo puedo generar con mi energía fotovoltaica sin que mi curva de generación fotovoltaica exceda la demanda. Es decir, cuánto yo puedo generar sin meterme con la red eléctrica. Todo lo que esté por debajo de esta curva azul, yo lo voy a aprovechar directamente y como no voy a exceder esto, no voy a exceder la curva de demanda, no voy a tener energía que pueda escaparse a la red eléctrica. En este caso, digamos, mi potencia de consumo no promedio es 6 kilovatios, yo me voy con un sistema un poquito más pequeño por si las moscas. En principio podría subirlo un poquito más para que sea hasta acá, digamos 5 kilovatios, pero la idea de un sistema de autoconsumo es que siempre esté por debajo de la potencia consumida. Es decir, para no generar excedentes. La idea es esta.
siempre voy a estar generando energía fotovoltaica, pero a la vez voy a estar aprovechando energía de la red eléctrica. Entonces, de esta manera, no tengo estas inyecciones como en el gráfico anterior. Si no tengo estas inyecciones, no tengo que preocuparme de reglamentación, de características de la red eléctrica, de que si me van a multar, de que si el medidor va a tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser como un pequeño sistema dentro de mi casa, que además tengo a la red eléctrica como respaldo. Y por último, quería presentarles unos cuantos ejemplos de sistemas de generación distribuida que hemos montado. Hemos hecho unos cuantos time-lapse, digamos, cortitos, con la empresa en la que trabajo, y solamente para que vean las escalas, ¿no? Este es un sistema fotovoltaico de generación distribuida de 10 kilovatios que se ha instalado acá en Cochabamba para una industria, Mamut, que genera llantas, o bueno, que genera pisos de goma en base a material sobrante como llantas. Entonces, esta industria consumía más o menos 10 kilovatios a lo largo del día, entonces se les ha propuesto un sistema de 10 kilovatios para que puedan aprovechar energía solar en sus procesos productivos. Si se dan cuenta, todo lo que ha sido el montaje de la parte fotovoltaica ha sido bastante sencillo, se puede hacer con un equipo de 3 a 5 personas y esto se ha acabado en más o menos 5 días. Es un proyecto relativamente grande para el tipo de instituciones que tenemos acá en Bolivia. Es decir, muy poca gente se pone estos sistemas y este es uno de los más grandecitos en su momento que salió, ¿no? Es 10 kilovatios, son 38 paneles de 270 vatios, si no me equivoco. Pero no, ha sido una linda experiencia. Lamentablemente solamente tengo los time-lapse de los paneles, no, nada del inversor, porque es la parte más linda que se ve. Pero al igual que ese sistema de 10 kilovatios, también tenemos sistemas más pequeños. Este es un sistema que se ha instalado en la granja Polen, que se lo he hecho casi en un día de campo, en plan de saldremos a visitar al cliente y podemos armar nuestro sistema ese rato. Se ha tenido una estructura base, son 2 paneles que son suficientes para cubrir el autoconsumo de esa casa, porque su consumo no era muy grande, y se lo he inyectado a la red ese mismo día. Es súper, súper sencillo, es súper interesante, y estas características, esta tecnología es algo que yo creo que va a ser un boom de acá dentro de poco, y lo único que hay que hacer es esperar a ver qué pasa de en adelante. Bueno, hasta acá ya es todo. Estoy atento a todas sus preguntas y normalmente a mí me gusta hacer las preguntas de repaso al azar para ver si se han entendido las ideas, porque si es que hay dudas, se puede redondear y amasar un poquito más esos términos, conceptos que no se tienen claros. Y también me sirve para saber si es que me estoy haciendo entender. Hasta ahí, pero antes de que yo les pregunte, ¿ustedes tienen preguntas? Voy a dejar de compartir la pantalla. Ajá, ya han comenzado a preguntar en el chat. ¿Cuál es la última que hemos hablado? Sistema Morfo. Ok, Wilfredo me pregunta, ¿cuáles son las características de un inversor a utilizar en un sistema distribuido? ¿Podría explicar, por favor? Lo voy a hablar en la siguiente presentación, el día de mañana, pero es básicamente un equipo que tiene que ser capaz de transformar la energía en DC a AC y sincronizarse con la red para copiar más o menos las características e inyectar tu energía. No hay nada no hay nada diferente, digamos. Si han visto las características de los controladores, es casi lo mismo, solo que en vez de trabajar con baterías, trabajan con la red eléctrica. Es muy similar, la tecnología es muy básica. Yo no soy eléctrico de profesión y lo he cachado súper rápido. Entonces, no se preocupen, incluso algunos que tal vez tienen esa formación van a saber un poquito más del detalle técnico de los transistores, de los capacitores, de los detalles dentro del mismo equipo, ¿no? Rafael Guzmán me pregunta, ¿en este módulo se hablará de los inversores en profundidad? Es decir, estudiaremos todos sus componentes. No, vamos a hablar un poquito de las características, de cómo seleccionar un inversor para un sistema. Y yo creo que
invitado del día miércoles nos va a dar un poquito más de detalle respecto a los componentes. De todos modos, no entramos mucho en detalle eso porque varía mucho de proveedor a proveedor. Lo único que nos interesa ahorita es que entiendan cuál es la idea de un inversor, cómo funciona, qué características hay que considerar y después analizar qué, no sé, qué proveedores son interesantes, ¿no? Qué normativas pueden ser llamativas para verificar que tu inversor va a ser seguro. El detalle de cada componente y demás cositas, yo creo que eso es incluso un módulo específico, o sea, que se podría dar. Y si les interesa más bien, eso también puede ser un pro. Si es que quisieran ver detalles de equipos específicos y que alguien básicamente los desarme y se los muestre, yo creo que se puede armar un módulo similar con energética en alguna versión futura. Pues esto es para la gente más técnica, ¿no? Que quiere ir y destripar inversores. Pero si les interesa, podrían mandar un mensajito. Yo creo que vamos a hacer una encuesta al final del curso con todas las características que quisieran que entremos a más detalle. Por ejemplo, solar térmica es algo que me parecería interesante dar un curso, pero no sé si estamos en el momento, ¿no? Rodrigo Trujillo me pregunta, ¿hay algún equipo accesible en el mercado para medir el consumo de una vivienda tomando consumos por hora? Sí, hay un montón de equipos que puedes tomar en cuenta, pero depende el tipo de aplicaciones, ¿no? Si queremos hablar de una vivienda chiquita, que con un tablero sencillo, te diría hasta con tu tester puedes ir a pararte a tu medidor y tomar mediciones cada 15 minutos. Y vas registrando un promedio de medidas a lo largo de un tiempo X en función del nivel de detalle que tú quieras de datos. Después podrías comprarte pinzas amperimétricas. Esas ya te pueden costar, bueno, hay de todo, ¿no? Pero una buena, yo te diría unos $300. Ahora, si quieres un estudio profesional a detalle para otras cosas, hay equipos más caritos que son analizadores de redes que te pueden costar entre $5,000 y $30,000, ¿no? Pero depende del tipo y el nivel de detalle que tú quieras hacer para tu estudio. Ahorita yo me quedaría con decirles que hay equipos y se puede medir con diferentes tipos de equipos y el nivel de detalle depende de las características de tu diseño que quieras, ¿no? Si quieres un diseño profesional, al final vas a tener que invertir en un equipo de 30,000. Para una casa, como te digo, un tester y un poquito de voluntad cada 15 minutos o comprarte una pinza con un logger, digamos, y con eso estás hecho. Rafael Guzmán me pregunta, ¿en el sistema de autoconsumo en algún momento la demanda será mínima? En tal caso, el panel obligadamente estaría inyectando a la red. ¿Qué elemento controla eso? Para estos casos tenemos equipos adicionales que son inhibidores de inyección. Ahora, esos inhibidores de inyección normalmente son equipos un poquito caros, entre 600, 800, $1,000. Entonces, siempre recomendamos que busques cuál es tu consumo mínimo. Ahora, si la red caería, digamos, es decir, si hay un corte de electricidad, el sistema fotovoltaico también deja de inyectar. Entonces, no te tendrías que preocupar por ahí. Lo único que sí es que tendrías que ver que tu consumo sea lo más estable posible. En una casa, digamos, siempre puede haber el caso en que justo a mediodía no hay nadie en tu casa y nadie está consumiendo. Entonces, ahí sí va a caer a cero y sí necesitas algún tipo de sistema o equipo para evitar la inyección. Pero es inhibidor de inyección, por si acaso. Se lo considera para, para casos donde realmente te va a costar, digamos, inyectar. Este, no sé si alguien está hablando. Ok, no, creo que había alguien con un micrófono abierto. Marcos Paucara pregunta, ¿cuántos módulos fotovoltaicos es necesario para hacer funcionar una bomba de agua? Depende del tamaño de tu bomba de agua. Si es una bomba de 3 kilovatios, te diría 3 kilovatios en paneles fotovoltaicos. Si son paneles de 200 vatios, te diría 5 por 200 por 3, 15 paneles de 200 vatios, digamos. Pero obviamente no sé si esa bomba funciona con corriente DC o con corriente AC. Entonces,
no estoy muy seguro de cómo responder esa pregunta, pero creo que van a tener un módulo de bombeo solar específicamente más adelante. Eh, Iván Carlos me pregunta, ¿qué tal funcionan los inversores híbridos, es decir, inversores controladores? Mira, no he tenido experiencia todavía con inversores controladores en lo personal, pero he leído reseñas que hablan de que son muy buenos. Como te digo, acá todavía la tecnología es nueva y nadie se anima, además de ponerse su sistema de generación distribuida, baterías más para probar. Yo creo que en energética, pero vamos a hacer la prueba pronto, porque queremos innovar un poquito y ver qué tal es la tecnología. Pero las reseñas que hay en línea son bastante buenas, experiencias de otras personas también son bastante buenas. Entonces, habría que ver. Ahí el tema más sería si es costo efectivo, ¿no? Si vale la pena tener un inversor cargador en tema de costos a largo plazo. César Ordóñez me pregunta, ¿para el cálculo de consumo diario es viable tomar como referencia el consumo facturado o para las fábricas, como el ejemplo dado, han utilizado equipos para medir el consumo en el día, asumiendo que hay un consumo nocturno? Para todos los estudios que hemos hecho, nosotros hemos hecho mediciones con analizadores de redes que han estado midiendo entre 3 y 10 días o incluso más. Entonces, todas las figuras que pueden ver ustedes de curvas de consumo normalmente son datos elaborados y medidos con equipos calibrados y todo. No te recomendaría usar los datos de la factura porque son bastante inexactos, ¿no? Te dan una potencia contratada y tu máxima potencia y no te dicen cuál es la potencia base de consumo. Te dan la cantidad de energía que consumes, pero no te dicen si hay eh, cuánto en cada horario, o bueno, cuánto en cada hora, porque sí te dan horarios de consumo. Te pueden decir en el consumo pico, de 6 a 10, creo que es el consumo pico, has consumido tanto de energía, pero no te dicen si has consumido toda esa energía en la primera hora y en las otras 3 no has hecho nada, bueno, nadie sabe cómo ha sido tu consumo real. Entonces, a menos de que estés escaseando datos y no tengas ningún otro indicador, no te recomendaría usar la factura. Si tuvieras la factura y no puedes hacer nada más y necesitas sí o sí algún tipo de dato, puedes usar la factura. Vamos a hablar de esto en el diseño y dimensionamiento más adelante, específicamente unos trucos, digamos, para hacer el cálculo. Marcelo Choquecaya, no, perdón, no puedo leer el apellido completo. En los diagramas que mostraste vi que los sistemas de generación distribuida no cuentan con acumuladores en el caso que se corta la energía de la red. ¿Cuál sería el respaldo de los sistemas fotovoltaicos para dar energía durante la noche? Sí, es cierto, los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida no cuentan con baterías. O sea, hay casos en los que podrían tener y podrían usarlos de respaldo para las noches, pero no es algo que me llame mucho la atención porque no es algo muy común que se te corte la energía en tu casa. Entonces, lo más probable es que siempre vas a tener energía en la noche. Y si se te cortaría la energía en la casa, habría que prorratear si realmente vale la pena tener energía en las noches, es decir, si es algo que sí o sí necesitas, o realmente puedes vivir sin eso, porque normalmente las baterías son una inversión bastante fuerte. Entonces, se corta la energía de la red eléctrica y el inversor también se va a cortar porque lo que hace el inversor es replicar las condiciones de funcionamiento de la red eléctrica. Si no siente nada en la corriente AC, no va a funcionar. No hay respaldo de noche si es que no hay baterías. Américo me pregunta, ¿cuál es el consumo promedio de vatios de una casa familiar? No sabría decirte. Por ejemplo, en mi casa vivimos yo y mi hermana y consumimos, qué sé yo, 150 kilovatios hora al mes. Eso es más o menos 5 kilovatios hora al día. Eso es más o menos, lo puedes dividir entre 24 y esa es tu potencia, como 200, 150 vatios. Ahora, una casa familiar de 5 personas puede consumir menos que nosotros. Y también he tenido casos en Santa Cruz donde hemos visto facturas de luz de 1.200 bolivianos para una casa de 3 personas. Bueno, de 4 personas, digamos. Entonces, varía mucho en el tema de casas familiares.
no podría darte un valor porque siento que voy a cometer un error al decirte, este valor es bueno para estos márgenes. En ese caso, como decía, si no tienes ningún otro indicador, puedes agarrar tu factura, dividirla entre 24 horas, el consumo total de energía, y esa podría ser tu potencia promedio de base. Pero aún así es un error súper grueso el que vas a cometer. Entonces, te recomendaría medir si es el caso si es una casa familiar. No hay un dato que te pueda dar. Vas a disculpar, Américo. A ver, Gonzalo Flores me pregunta, ¿qué posibilidad existe de que se realice una muestra de los equipos necesarios para ver en realidad cómo funciona el sistema conectado a la red? ¿Vas a hacer un ejemplo en vivo o pregrabado? Mira, tenemos un sistema conectado a la red de mi oficina. Yo quisiera mostrárselos, pero de noche no se nota nada. Entonces, es un poquito complicado. Pero voy a mostrarles fotos de sistemas ya instalados en toda la presentación. Todas las fotos normalmente que presento son de sistema, o sea, ya un poquito más adelante, son de sistemas que hemos instalado o que hemos supervisado en algún momento. Entonces, todas son reales, no se preocupen por eso. Este, ahora, respecto a grabarnos, no sé, voy a hablar con Miguel si es que se podría hacer algo con el sistema de generación que tienen en energética. Podríamos ver de hacer un videíto tal vez, pero que me confirmen. Rafael Guzmán decía, sería muy bueno que se imparta un curso de especialización en sistemas híbridos. Ok, lo vamos a tomar en cuenta. Entiendo que Marcelo está acá, nos está ayudando un poquito con el tema de sistemas y también esto está siendo grabado, entonces vamos a tener un respaldo de qué cositas les interesan. Ya sabemos que son sistemas térmicos, sistemas híbridos y nos hablaban un poquito de los inversores. Alan Halim me dice, ¿nos darán algún texto para este módulo? Sí, ¿no? Les voy a dar algunos textos que he usado para el tema para los que no saben de proyectos o de cálculos de flujos de caja o evaluación preparación y evaluación de proyectos, un texto base que utilizo, que es súper común y súper bueno. También vamos a usar de base un poquito todo lo que era geometría solar, ya lo han visto, entonces tienen ese texto. Y les voy a pasar unas listas de manuales, digamos, que se han utilizado para sistemas conectados a la red en Chile. Eso es lo más a lo que podemos llegar en temas de texto, porque tampoco hay mucho más escrito disponible, digamos, para público en general. Entonces, igual es un tema bastante innovador, ¿no? Por lo menos en nuestro contexto. Wilson Yucra nos dice, las sesiones van a estar disponibles en la plataforma de Classroom. Sí, igual que los otros módulos, cada una de estas sesiones está siendo grabada. Al final del día vamos a terminar de compilar un poquito esto y después va a ser el tiempo que nos tarde cargar la presentación al Classroom. Igual las presentaciones, conforme vayamos terminando unidades temáticas, las voy a ir dando una retocada y una revisada final para ver si no hay errores ortográficos y más cositas, y se las voy a subir también a Classroom conforme vayamos avanzando. Ok, creo que eso sería por hoy. Muchas gracias a todos por la atención. Cabalitos son las 9:30, entonces creo que podemos darlo por terminado si es que no hay ninguna otra pregunta, pero espero que haya sido un poquito iluminador en el tema hemos hecho un repaso general y hemos tocado el tema, la primera partecita de lo que sería generación distribuida. Entonces, espero haber aclarado un poquito las dudas respecto a lo que vamos a avanzar de acá en adelante. Gonzalo más tenía una pregunta. Gonzalo Flores, con relación al consumo, ¿es posible cubrir 100% con un sistema de autoconsumo? No, porque la idea del sistema de autoconsumo es que no tengas interacción con la red eléctrica. Ahora, si es un sistema de inyección, con inyección a la red eléctrica, sí puedes cubrir, o teóricamente podrías cubrir 100%. Bueno, entonces eso sería de mí. Voy a esperar 2 minutitos más si hay alguna otra pregunta, y si no hay ninguna otra pregunta, nos podemos ir. Nuevamente, muchas gracias y los espero mañana.